Bien, hace ya casi 2 semanas se entregó, después de un largo trabajo, porque fue un largo trabajo con figuras de todo el arco político, el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Araucanía. Y el presidente recibió este documento, que fue una gran ceremonia en La Moneda. Se fue con este documento a su viaje a Japón y a China, dijo, ahí lo voy a leer. Bueno, y ayer, ¿qué pasó? Ayer hubo cadena nacional, Gerardo, para entregar finalmente esta resolución en los puntos que marcó el presidente respecto de este informe. Y de eso y más queremos conversar con esta entrevistada de hoy. Claro, restitución de tierras, apoyo a víctimas, reforma constitucional, fueron 3 de los ejes que mencionó el presidente Gabriel Boric. Queremos conocer su opinión con la diputada del Partido Socialista por la zona, está en la macrozona sur, es integrante de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Además, Emilia Nullado, a quien le agradecemos enormemente, nos responde hasta ahora de la mañana. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, ¿cómo está Claudia y Gerardo? Muy Gracias. bien, muy amable, muchas gracias. Oiga, nos escucha del todo bien y eso yo creo que ya tiene que ver con lo que vamos a conversar, porque uno de los problemas, de tantos problemas que enfrenta en esa región, es el que usted acaba de darse cuenta. Se cae la comunicación, porque no existen ni siquiera las antenas necesarias para tener... ella no vive en un cerro aislada sola, ella vive en una comunidad. Anoche yo lo hablaba con ella. Y así, o sea, hasta la comunicación básica no se puede tener. Y eso demuestra que es una zona que está postergada, completamente postergada. Así que es uno de los tantos temas que vamos a tener que abordar con ella cuando la tengamos nuevamente de vuelta. Debido a esta situación la tenemos, diputada, decía yo, el que usted tenga mala comunicación, eso muestra la postergación que viven, ¿no? Es un botón de ejemplo de la postergación que viven en la zona. La comunicación, sí. ¿Sí? ¿Qué le pareció el anuncio del presidente Gabriel Boric anoche? Bueno, un discurso bastante equilibrado también respecto a lo que se tuvo que realizar con respecto a los acuerdos que se establecieron en las 21 recomendaciones de la Comisión para la Paz. Lo importante es que se hace oportunamente, porque los tiempos de espera que lleva el pueblo mapuche para la restitución de tierra ha sido demasiado. De vuelta a la democracia, donde había esperanza de poder avanzar más, pero tuvimos una ley indígena, posteriormente los mecanismos de restitución han sido muy lentos. Muchos pertenecientes al pueblo mapuche esperábamos que sea mucho más rápido todo aquello, pero sin embargo esto ha sido muy lento y por lo tanto hoy día cabe la esperanza de poder avanzar más en todas aquellas demandas de tierra, de su restitución, que se encuentran hoy día en las diversas oficinas de la CONADI. Diputada, esperando la aplicabilidad, esperando los diversos procedimientos. Sí. Diputada Emilia Nullado, usted fue parte de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento amplia de distintos sectores políticos que duró casi 2 años, ¿no? 1 año y 10 meses. Así es. Y antes de que hablara el presidente en el día de ayer, cuando ustedes hacen entrega a este documento, se levantaron voces muy críticas. Fue muy crítica Evelyn Matei, fue muy crítico José Antonio Kast. También incluso en sectores de la izquierda, no sé si fueron explícitamente críticos, pero uno veía que no es cierto que también habían algunas dudas respecto de los alcances de este acuerdo, de estos 21 puntos de acuerdo que usted recordaba. Entonces, ¿cuánto disposición ve usted hoy día para poder avanzar en esta propuesta? Que por más seria que haya sido, por la cantidad enorme de personas que entrevistaron, no sé si hoy día usted ve que hay una unanimidad de criterios, un ánimo de poder avanzar en esta temática, en este problema. No va a ser fácil, por eso también es importante valorar lo que el gobierno hace, porque con todas estas críticas negativas, el desconocimiento antes de entregar este informe, ya la ultraderecha empresarial empezó a criticar que no le parecía. Pero también señalar que gran parte, yo diría, de la sociedad en general chilena, desde la vuelta a la democracia y posteriormente también en los 2 procesos fallidos de haber tenido una nueva constitución, empezó a olvidarse de la historia del pueblo mapuche, empezó a olvidarse de la historia de Chile, empezó a olvidarse de los diversos procesos, de cómo se le despojó al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas en general, cómo se le fue discriminando con las diversas normativas que fueron imperando en este país. Por lo tanto,
esta mirada racista, clasista, existe y se sigue manteniendo. Diputada, y por eso es tan complejo que los partidos políticos puedan decir desde la recomendación, independiente de las miradas políticas y las diversas escuchas que se tuvo y el diálogo en esta comisión, no es fácil poderle transmitir y que puedan convencerse. Eso es lo primero. Diputada Emilia Nullado, solo una cosa, tenía una duda. Cuando leí el informe, que nosotros acá en la radio lo hemos seguido bastante, hemos estado siempre muy atentos de cómo avanzaba, ¿usted cree que después del proceso constitucional, especialmente el primero, todo el problema mapuche tuvo un retroceso en la ciudadanía? No estoy hablando de la política solamente, sino de Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Por qué cree usted? Yo considero que este racismo ha estado siempre incrustado en cada una de las personas que son parte de la sociedad chilena, la sociedad dominante que en este caso se considera, y yo veía, era como volver al pasado, cuando a nuestros abuelos, a nuestras madres le quitaron a latigazo la lengua en las escuelas, cuando el Estado conforma y dice nosotros tenemos que integrarlo. Entonces, por lo tanto, consideran al día de hoy que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas se han asimilado. Y como se han asimilado, hoy día nosotros no necesitamos tener leyes especiales para ello, porque esto prácticamente es un privilegio. O sea, es desconocer absolutamente la preexistencia de los pueblos indígenas antes de la formación del Estado chileno. Y eso no es desconocimiento, eso es racismo, eso es clasismo, eso es mirar a los pueblos indígenas no como sujetos de derechos, ¿Diputada? no como que ellos existieron y preexistieron en este territorio, es conocer absoluto. Entonces se genera un odio. Yo siento que efectivamente, posteriormente del primer proceso de la Constitución, eso se generó. Diputada y Emilia, cuando en el estallido social todos estaban de acuerdo con las demandas del pueblo mapuche, pues, hoy día no. Por eso pero lo digo. bueno, pero por algo eso fracasó, la fórmula, sea lo que sea, fracasó y había que buscar un camino y pareció muy interesante el que formaron ustedes, porque entre ustedes, los componentes de esta comisión, había diferencias, pero avanzaron mucho. Probablemente eso implicó que todos tuvieran que ceder bastante, supongo, guardarse algunas cosas, aceptar, y eso me parece igual un ejemplo bien interesante. Entonces, si primero, ¿cuánto usted sintió que tuvo que ceder, pero aceptó ceder por un bien mejor, ¿no? Y otros también, ¿cuánto los vio ceder por ese bien superior? La verdad es que yo siento que de parte del pueblo mapuche nos tocó ceder más. Y eso significaba primero sentarnos a este diálogo, entendiendo la situación y el contexto en que estábamos, con muchos hermanos que están privados de libertad, con una situación compleja en todo este ambiente político, y no era fácil, porque igual nosotros de parte del pueblo mapuche necesitamos que puedan participar en este proceso de consulta, puedan opinar en este proceso de consulta que el presidente anuncia, y por lo tanto, ante ello creemos que queda la puerta abierta para que ellos puedan hoy día deliberar y decir que esta consulta tiene que ser de buena fe, tiene que tener la máxima participación del pueblo mapuche en estas 4 regiones, y por lo tanto creemos, eso nos de alguna manera nos alienta a que efectivamente de la forma que tuvimos que ceder con comunidades que se encuentran con estado de excepción, no era fácil. Y teníamos la crítica de los nuestros también, a los 4 que somos mapuche integrantes de esta comisión, también sabíamos que esta crítica era demasiado fuerte. Porque efectivamente nosotros teníamos que haber dicho, no vamos a dialogar mientras no estemos con estado de excepción, mientras también tengamos la posibilidad de revisar muchas de aquellas situaciones que se encuentran nuestros hermanos por luchar, por exigir, por resistir los derechos territoriales. Nos encontramos en esta situación. Pero había un tema mayor que el cual ustedes señalan, que tenía que ver con la mirada de que el Estado
ha negado estos derechos, le quitó estos derechos, los despojó de las tierras del pueblo mapuche, y por lo tanto nosotros queríamos también contribuir que a través, hoy día en democracia, la política pueda entregarle la solución Diputada, con respecto a la permítame. restitución de tierras. Sí, hablamos con Emilia Nullao, diputada del Partido Socialista, integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Dos cosas. Uno, tiene que ver con que aquí había una petición expresa, lo dijo Evelyn Matei, lo han dicho también, ¿no es cierto?, de la sociedad de empresarios agrícolas de la zona, con constatar o declarar abiertamente que en la zona hay terrorismo. Entonces quiero saber qué opina usted respecto de haber incluido ese concepto y de hacer esa constatación. Y lo segundo es que del otro lado, por ejemplo, vimos hace 2 semanas cuando sacan el informe a Héctor Yaitul, líder de la CAM, decir que la Comisión para la Paz y el Entendimiento era una farsa, era un tongo. Las dos miradas tienen seguramente, de acuerdo a la realidad, verdades. Para el pueblo mapuche, para quienes están privados de libertad por luchar, por decir, mira, nosotros nos quitaron las tierras, nos despojaron, como el caso de Lamin Yaitul. Obviamente que no va a estar de acuerdo con este documento por los antecedentes que ya señalé. Por otro lado, tenemos a una derecha que en ese entonces... Sí, pero él es un delincuente condenado, eso sí queda claro, ¿no? Desde la mirada que cada uno pueda tener, obviamente que lo va a ver de esa manera. ¿Usted para no? el pueblo mapuche y para muchos que también participaron en la comisión, ha sido producto del racismo, del clasismo y la negación de los derechos del pueblo mapuche, donde muchos buscaron otro camino, que no fue la vía de dialogar con el Estado, sino más bien de, a través de la vía de la movilización, poder exigir derechos. Obviamente que el presidente cuando nos convoca dice, nosotros necesitamos solucionar este conflicto, donde mapuches y no mapuches permanentemente se están encontrando y están prácticamente generando mayor violencia en un espacio donde hoy día el pueblo mapuche dice, nosotros nos despojaron de este espacio territorial, pero también en la historia el Estado dejó instalado a muchos colonos sin decir que absolutamente el problema con el que se iban a encontrar, y que hoy día le correspondía a este presidente decir, ya, revisemos todo lo que hemos hecho. Oiga, déjame... y tratemos de buscar el diálogo volver mal y encontremos la solución a este conflicto. A lo que anunció el presidente anoche, porque, bueno, es lo que nos convoca hoy en esta conversación. Si se implementaran estas medidas, que yo mencioné 3 ejes, ¿no?, que había mencionado el presidente Gabriel Boric anoche, con la restitución de tierras, agilizarla, que usted lo mencionaba, apoyar a las víctimas, hacer una reforma, un reconocimiento constitucional. De implementarse esto, ¿cree usted que puede ser una real solución al conflicto en la macrozona sur? Primero han sido diversos gobiernos que han anunciado y han dicho, nosotros queremos reconocerle a ustedes en sus derechos, pero no cualquier reconocimiento. Por eso en este caso eso ya fue consultado y las comunidades dicen, nosotros queremos el reconocimiento y la preexistencia de que vivimos antes de la formación del Estado chileno. Bajo esas condiciones, este reconocimiento tiene que establecerse. Por otro lado, se necesita un nuevo sistema para poder atender en el más corto plazo la restitución de la tierra. Y para eso hay un nuevo sistema de reparación. Por lo tanto, y para este tema las comunidades tienen que ser consultadas. Y ese es lo que prontamente se va. Pero también tiene que ser consultado el Congreso, ese es otro punto, o sea, no solamente las comunidades. Tienen que ser consultadas, por lo tanto la consulta, de acuerdo al convenio 169, señala los tiempos en los cuales ellos iban a decir, mira, estas 21 recomendaciones nos parecen o no nos parecen, necesitamos nosotros colocar mayor énfasis en estos derechos, y por lo tanto ahí tienen un proceso que está abierto y que es de participación para el pueblo mapuche. Ya, pero no me quedó claro de la propuesta, que ustedes trabajaron mucho en ella, como dije, se dieron, elaboraron un informe, el presidente lo toma, entrega anoche principios. ¿Usted ve que si esto se cumple, si esto se implementa bien, va a ayudar, no quiero decirle pacificación, porque no me suena muy mal esa palabra, sino que a solucionar, a acabar con el conflicto en la macrozona sur? Le vuelvo a preguntar eso. Tiene que avanzar. Primero, he señalado, y es lo primero, lo primero que el gobierno tiene que hacer es consultarle al pueblo mapuche. Sí, claro, sí, lo dijo que lo va a hacer. Y eso, el pueblo mapuche va a decir, a nosotros nos parece bien o nos parece o no nos parecen tanto y tales recomendaciones que hizo la comisión.
Por lo tanto, el gobierno tiene que volver a escuchar y decir efectivamente, esta consulta se está haciendo de buena fe, las comunidades están deliberando, las comunidades también, aquí nos tienen que plantear cuál va a ser el documento final con el que el gobierno Diputada, va a quedar para presentar los proyectos de ley que se requieren y que se van a desprender de ahí. Claro, y solo una cosa, porque tenemos que ir cerrando, diputada Emilia Nullado. ¿Usted cree que alcanzan los tiempos para eso? Porque ya, la sola consulta al pueblo mapuche, el solo envío de estos proyectos al Congreso en un año electoral, ¿no será que esto va a quedar para el próximo gobierno? Claro que yo creo que va a pasar por el próximo gobierno. Por lo tanto, por eso cuando también los integrantes de esta comisión señalaban, bueno, ¿a quién le va a corresponder? Hoy día el presidente puede ingresar 2, 3 leyes, pero él tiene que establecer las consultas con el pueblo mapuche, no puede tomar decisiones sin aquello. Por lo tanto, los tiempos son breves, pero también en el segundo semestre él pudiera ir avanzando, ingresando proyectos de ley que ya fueron consultados y donde el pueblo mapuche participó y sigue a la espera de aquello, como es el reconocimiento constitucional, como también él ha anunciado otros proyectos de ley que va a ingresar. Pero obviamente que los tiempos sabíamos que eran breves. 4 años son prácticamente nada, y casi 2 años que estuvimos en este proceso de poder avanzar, establecer estos acuerdos. Bien. Sin embargo, creemos que por eso que los partidos políticos la suscribieron, y yo creo que esa palabra empeñada de ella y la firma que ellos colocaron tendrá que darle continuidad para cualquiera sean los demás gobiernos, porque también el pueblo mapuche o en general, si usted quiere dialogar y quiere encontrar una solución como la que ustedes dicen, esta va a ser posible ahora con los anuncios del presidente, claro que no lo va a hacer. En este minuto no, porque hay que desarrollar una serie de procesos como la consulta, pero también diversos proyectos de ley, y los tiempos en el Parlamento también son lentos y los ingresos del proyecto tampoco son tan rápidos. Y por eso era la firma de todos aquellos partidos políticos. Yo espero que ellos no olviden y puedan seguir leyendo las recomendaciones, puedan seguir escuchando a las comunidades, y esperamos también que tengamos una salida y una búsqueda del diálogo. La paz no la vamos a encontrar, bien, pero diputada, sí podemos generar un entendimiento. Bien, Emilia Nullado, diputada del Partido Socialista, integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Muchísimas gracias por esta conversación aquí en Primera Pauta. Muchas gracias, diputada.